Fe y familia por siempre, donde estamos ubicados en el libro de los Efesios, capítulo 4, versículo del 1 al 16. Se leyó hasta el 6 nada más, pero vamos a estar viéndolo básicamente todo el capítulo. Y fe y familia por siempre es el mensaje que usted tiene ahí en el boletín, en la portada. Es el eslogan que se usa o que tenemos puesto aquí, pero no es simplemente un eslogan por tener un eslogan. Pues hay que poner un eslogan. No hay que poner ningún eslogan. Simplemente se pone el nombre de la iglesia ya, pero tiene un significado para nosotros, con relación a eso que está allí. Y de eso es que le quiero hablar a usted en este día. ¿Qué significa eso para nosotros como el cuerpo de Cristo que nos hemos dado cita en este lugar? La definición de fe, nosotros la encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo 1, ¿cierto? O sea, ahí está la definición de fe. Nosotros no tenemos que venir a redefinir algo que ya Dios estableció allí, donde es pues la fe, que la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La definición de fe ya está dada en la palabra de Dios. No necesitamos, ¿verdad?, ir over acerca de esto. Ahora, en el contexto de College Road, en el contexto nuestro aquí, y es más, yo le diría que no solamente en el contexto de College Road, yo le diría en el contexto de cualquier iglesia evangélica alrededor del mundo, porque no está limitado esto que vamos a hablar hoy para nosotros aquí. Porque esto aplica a cualquier iglesia, lo que nosotros vamos a compartir aquí. Pero en el contexto nuestro, ¿qué implica para nosotros? Bueno, nosotros somos una comunidad de fe. Somos una comunidad de fe. La fe es lo que nos ha juntado en este lugar. Somos una comunidad de fe. Dios nos ha llamado por medio de nuestro Señor Jesucristo y el sacrificio vicario sustituto que hizo en la cruz del Calvario a formar parte de una familia. ¿De qué familia? De la familia de la fe. ¿Y de qué fe? De la fe que es en Jesucristo. Por eso le digo, eso no es exclusivo de esta comunidad de fe de College Road, sino de todas las iglesias. Tenemos una misión. Y esa misión ya está definida en la Biblia también. Tampoco la tenemos nosotros que definir. Es una misión que si nosotros la llevamos a cabo, como la Biblia nos exhorta y nos anima que lo hagamos, va a tener un impacto en la vida de las personas para siempre. Y de ahí es que viene fe, familia, por siempre. Fe, familia, por siempre. Yo creo que cuando entendemos esto, se esclarece mucho el propósito nuestro aquí como iglesia. Cuando usted y yo logramos entender y hacer eso nuestro, porque no solamente entenderlo, pero hacerlo nuestro. Yo creo que entonces como que nuestro propósito cobra un sentido todavía más profundo en nuestras vidas. Saber y hacer esto, yo creo que va a cambiar la manera o debería cambiar, vamos a decirlo así. Debería de cambiar la manera en que vemos la iglesia, debería de cambiar la manera en cómo adoramos y debería de cambiar la manera en cómo servimos a Dios. Debería. Nosotros venimos a adorar a Dios a este lugar, en este lugar. Él es el objeto de nuestra fe, no nadie más ni nada más. La única razón por la cual usted y yo nos levantamos de casa hoy, pudiendo algunos dormir más, otros que quizás estaban cansados porque trabajaron tarde ayer, o la razón que sea. El único objeto por el cual nosotros estamos aquí es adorar a Dios. Él es lo que nos ha hecho venir a este lugar. La fe en común que tenemos en el Señor Jesucristo es la que nos ha juntado en este lugar aquí, mis hermanos. Lo hemos hecho en comunión y lo seguiremos haciendo en comunión. Porque adorar a Dios usted lo puede adorar en su casa solo. Usted lo puede adorar en el carro.
Usted lo puede orar en el centro de trabajo. De hecho, toda tu vida y mi vida debería ser un estilo de vida de adoración a Dios donde quiera que estemos, ¿sí o no? Y en eso estamos de acuerdo. Ese es el ideal. Eso es lo que debería ser para nosotros. Pero pasa algo maravilloso cuando la iglesia se reúne acá. Y si no, recordémonos un poquito, hace un par de años atrás, cuando se nos mandó para la casa y no nos podíamos reunir. Recordémonos un poquito acerca de cómo nos sentíamos en la casa, como leones encerrados, queriendo salir y juntarnos con los hermanos. Lo hacemos en comunión con los hermanos, porque somos una familia de la misma fe. Y el propósito por el cual nos reunimos en este lugar, como le dije anteriormente, es adorar a Dios en primer lugar, pero en segundo lugar, es anunciar y proclamar su gran amor con que nos amó y nos ama, manifestado en la cruz del Calvario. Para que cada persona que entre por este lugar, venga de donde venga y venga en la condición que venga, pueda experimentar la presencia de Dios y el amor de Dios por medio de los que estamos aquí, por medio de su presencia sobrenatural en este lugar. Ese debería ser nuestro cometido. Usted y yo deberíamos de orar cada día en que venimos para acá, decir, Señor, utilízame hoy para que otros puedan ver tu amor, tu gracia en mí y esto pueda redondar para que otros te conozcan más, para que otros quieran conocerte más. Debería ser así. Debería ser, hermanos. El apóstol Pablo, en este capítulo 4 de Efesios, y nosotros en algún momento en el pasado hemos traído series con relación al libro de los Efesios, y usted sabe que los primeros 3 capítulos del libro de los Efesios, el apóstol Pablo trata con lo que Dios ha hecho en la vida del creyente, en la vida nuestra, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho, cómo Dios ha obrado en tu vida y en mi vida. Pero a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 6, Dios nos habla por medio del apóstol qué es lo que Él espera de la familia de la fe. ¿Qué es lo que Él espera del creyente? Y ahí comienza a delinear, comienza a decirnos ciertas expectativas que Dios tiene de usted de manera individual y también de la iglesia como congregación, porque la iglesia en realidad somos nosotros, pero como congregación que Él espera. Y eso lo va a expresar cada creyente, cada cristiano en la manera en que vive, con su testimonio. Va a ir expresando esto cada día. La conducta cristiana, hermano, realmente es una expresión del interior. La conducta suya y mía es una expresión de nuestro interior, de nuestros valores. Y yo sé que cuando vinimos a Cristo, muchas de estas cosas han comenzado a cambiar y necesitan ir cambiando. Y algunos de estos cambios se dan acelerados para algunos, para otros son un poquito más despacio. Y eso lo sabe el Señor y está contemplado en la palabra del Señor, donde realmente es un proceso diferente para cada quien. Pero todos vamos embarcados en este proceso donde Dios nos va llevando. Y eso es lo que trata el apóstol Pablo aquí. Pablo realmente comienza este versículo 2 que nosotros leímos al principio, hablando de las virtudes que pertenecen a ¿qué? Pertenecen a la nueva vida, no a la vieja vida. La vieja vida no tenemos necesidad que nadie nos la recuerde. Esa sabemos exactamente cómo era. ¿Sí o no? De hecho, de vez en cuando la vieja vida nos recuerda cómo somos. Pablo comienza en este versículo 2 del capítulo 4 hablando acerca de que con toda humildad y mansedumbre soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Y de ahí continúa el apóstol Pablo hablándonos acerca de lo que se espera de nosotros. Alguien ha comentado, hermanos, que alcanzar la unidad total de la iglesia en el mundo sería uno de los milagros más grandes que el Señor haría.
en la iglesia neotestamentaria. Alcanzar la unidad de la iglesia neotestamentaria en el mundo sería uno de los mayores milagros que Dios haría en la historia de la iglesia. No un imposible. No sería un imposible para Dios, pero sería uno de los milagros más grandes. ¿Sabe por qué, hermano? Porque todo el mundo piensa diferente. Y por ese pensamiento diferente es que hay tantas denominaciones. Por ese pensamiento tan diferente es que hay tantas iglesias en cada esquina. Por ese pensamiento tan diferente. Así que por lo tanto, algunos teólogos y comentaristas han dicho que ese sería uno de los milagros más grandes que pasaría en la historia de la iglesia esto. Pero va a suceder, va a haber un tiempo para ello allí, hermano. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en el mismo libro de los Efesios y Él es el único que puede hacer aquellas cosas, el cual es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de las que nosotros les pedimos. Él puede hacer este milagro. Pablo menciona, hermano, en esta parte del capítulo 4, 3 niveles de unidad progresivos. 3 niveles de unidad. Y recordemos, hermano, que la unidad no es sinónimo de uniformidad, donde decimos que todo el mundo tiene que estar igual. No. Pablo menciona aquí 3 niveles y lo primero que habla es la unidad del Espíritu. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, versículo 3. Después habla Pablo de la unidad de la fe, versículo 13. Donde habla allí de que hasta que todos lleguemos a la unidad de ¿qué? De la fe. Y por último habla de la unidad del cuerpo en el versículo 16, donde dice todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas, dando la ilustración del cuerpo humano y todos los miembros que en él operan unidos entre sí por las coyunturas con un propósito. Con un solo propósito. Entiendo yo, hermanos y amigos que están aquí, que esa es la exhortación de Pablo para la iglesia de Éfeso, pero también para la iglesia neotestamentaria a la cual usted y yo pertenecemos también. No solamente fue para la iglesia de Éfeso hace unos siglos atrás, sino entiendo yo que es para la iglesia de nuestro tiempo. Esto es una exhortación para nosotros como congregación. Que tengamos bien claro, hermano, quién nos ha unido aquí. ¿Quién nos ha unido aquí? Pero que tengamos claro también para qué nos ha unido aquí. ¿Quién nos unió aquí? ¿Y para qué nos unió aquí? Entiendo yo que es bueno que nosotros tengamos esto en claro. Como le dije anteriormente, yo entiendo que la fe nos ha unido aquí. La fe nos ha unido aquí. Ahora, no cualquier fe. No es cualquier fe la que nos ha unido aquí, hermano. No es la fe en el hombre. No es la fe en la religión. No es la fe en la religión, sino una fe específica, singular, una fe que tiene nombre. Y ese nombre se llama la fe en el Señor Jesucristo. Esa es la fe que nos ha unido en este lugar, hermano. La fe en el Señor Jesucristo. Eso es lo que nosotros tenemos en común. Los que no creen en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, los que no creen en este camino en el cual usted y yo andamos ahora, pues de repente se congregan en otra denominación, porque han entendido algo diferente. De ahí viene la variedad, ¿verdad? Y de repente no se congregan en ningún lugar porque al Señor Jesucristo no les interesa, ni creen en Él, ni les importa tampoco. Pero los que creemos en el Señor Jesucristo, en el Hijo del Dios viviente,
en aquel que murió en la cruz del Calvario, que resucitó de los muertos y que está sentado a la diestra de Dios Padre, aguardando para regresar un día por su iglesia, no una denominación, su iglesia. Nos damos cita en este lugar y en muchos otros lugares en el mundo entero, en diferentes países. ¿Por qué? Porque la familia de Dios no se limita a College Road. Yo estoy hablando del contexto de College Road hoy, porque tenemos esto aquí y quisiera que usted lo entendiera. Pero la familia de Dios está en todo lugar. Pero lo que nos une es el Señor Jesucristo. Lo que nos une es el Señor. En cada uno de sus países usted se congregaba en una iglesia cristiana, si era cristiano ya. Y lo que le trajo a este lugar fue una amistad. Alguien te comentó, pasó y miró el letrero acá, lo vio en internet. Yo no sé cómo llegó a este lugar. Pero lo que le ha hecho quedarse acá o estar acá no es que si el pastor predica, que si es el praise team, que si es que el café de la mañana, que si es el Sunday School. No, es la fe en el Señor Jesucristo. Y debería ser así. Porque si usted está aquí por una amistad de alguien, usted está aquí por el pastor o por el praise team o porque hay cuidado para los niños, está por la razón equivocada. Usted debe estar aquí porque Jesucristo es la razón principal por la que la ha traído aquí. Esa es la razón principal, hermano. La fe nos ha unido aquí, pero no cualquier fe. Es la fe en el Señor Jesucristo. Porque aún los ateos tienen fe. Aún los ateos que dicen que no creen ni en la luz eléctrica, sí tienen fe, porque cuando van a prender el switch de la luz, tienen fe que va a prender. Así que sí tienen fe. Hay fe, hermano. Pero la fe en el Señor Jesucristo es lo que nos ha unido aquí. Aquí de manera voluntaria nos hemos reunido aquí. Aquí nadie nos ha forzado para venir. Aquí estamos de manera voluntaria porque queremos estar. Porque hemos venido con un propósito a adorar a Dios. ¿Te das cuenta? Dice la palabra que leímos en el principio hoy en Efesios 4, versículo del 3 al 6, dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, no más, no varios dioses, un Dios y Padre de todos. Pero específicamente de todos, ¿de quién? De los que están en la fe. Porque sí es creador de todos, pero no Padre de todos. ¿Ok? Y por eso es que el apóstol viene y dice: Padre de todos, el cual es sobre todo, porque es soberano, y por todos, y en todos hace su voluntad también, hermanos. Una fe. ¿Y cuál es esa fe? La fe en el Señor Jesucristo. La fe, hermano, es un don divino. La fe es un don divino. Un don, hermano, es un regalo. Eso es lo que es un don. Es un regalo que usted no ha ganado, que alguien te lo dio, que alguien me lo dio, que no lo merezco, pero alguien lo tuvo a bien dármelo. Eso es la fe. Dice la palabra de Dios aquí mismo en este mismo libro de Efesios, pero eche una página hacia atrás y vaya al capítulo 2 de Efesios. O allí en su electrónico, denle para atrás y verá Efesios 2:8, versículo 9. Dice: porque por gracia soy ¿qué? Salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y dice: y esta no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, quiere decir que por gracia soy salvo. Dios me dio algo que no merezco. Esa es la gracia, ¿verdad? Y esta no de vosotros, pues don de Dios. Pero el versículo 9 dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Estamos aquí reunidos en este lugar, por la gracia y misericordia de Dios, por la fe en nuestro Señor Jesucristo.
para adorarlo a Él, para servirlo a Él, para engrandecer su nombre, hasta que Él nos dé el último aliento de vida. Ese debería ser, honestamente, la razón por la que usted y yo nos levantamos temprano y venimos para acá. Y venimos para acá, hermano. Dios nos ha llamado a salvación en Cristo Jesús y nos ha dado fe para que creamos en Él. Hermano, la fe es necesaria para agradar a Dios. Si usted va al libro de los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1 está la definición de fe. Ya la vimos hace un rato. Pero si usted sigue leyendo, el versículo 6 dice que sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay en primer lugar. Y segundo, que es galardonador de los que le buscan, dice la palabra de Dios. Entonces la fe es necesario. La fe es lo que nos ha unido aquí. No cualquier fe, repito, la fe en el Señor Jesucristo. Y es la que Él nos ha dado, porque es un don de Él. ¿Te das cuenta? Dios nos ha llamado y juntado en este lugar para que como congregación lo adoremos y lo exaltemos. Estamos aquí en obediencia a su instrucción. ¿Cuál es la instrucción? Si usted sigue leyendo en Hebreo, eche la página para atrás del capítulo 11, vaya al capítulo 10 y vaya al versículo 25 que dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Hay una instrucción, hay algo que sucede para que nosotros estemos aquí. Es motivador. Así que el motivo de asistir a la iglesia, a la congregación, es Él, no nosotros. Él es el motivo de nosotros venir aquí. Es por Él que estamos aquí. De hecho, usted y yo lo necesitamos a Él. Él no nos necesita a nosotros. Por Él es que estamos aquí. Pero la fe nos ha unido aquí y ha hecho algo más. La fe ha hecho algo más, hermano. La fe nos ha integrado a la familia de Dios. Es el segundo aspecto. No solamente nos ha unido aquí, pero la fe nos ha integrado a la familia de Dios. En Efesios 4:6, la palabra de Dios nos dice, o leímos hace un ratito atrás, allí que todos los que hemos depositado la fe en el Señor Jesucristo tenemos un Padre en común. No importa que esté en Colombia, Venezuela, Chile, Ecuador, Puerto Rico, Cuba, Estados Unidos, República Dominicana, no importa si está en Uruguay, no importa si está en Argentina, ahora donde están los hermanos Ángel y Glisé, no importa si están en el Amazonas donde está Jonathan y Natasha, somos parte de la familia de Dios. No importa si están en otra iglesia aquí en el condado nuestro, o en la nación, o en la China, on the ground, o en los países musulmanes escondidos, si están en la fe del Señor Jesucristo, son nuestros hermanos, están unidos a la familia de Dios. Por eso cuando usted viaja, se muda de un estado a otro, de un país a otro, usted va a encontrar ¿qué? Familia de Dios. No hace una semana aquí oramos por unos hermanos que llevaban un material y ellos mismos iban de regreso a Dubái. Y by the way, llegaron con bien por la gloria de Dios. Hicieron su entrada por el aeropuerto con ese material y nadie revisó su equipaje para la gloria de Dios. Allí hay pueblo de Dios también, en esos países musulmanes. ¿Por qué? Porque somos una familia. Donde quiera que el creyente se mude, va a tener familia. Esa familia espiritual, que muchas veces está hasta más cercana que la familia de sangre. ¿Por qué? Por diferentes razones. Porque a veces hay tierra de por medio, a veces hay agua de por medio, a veces hay un estado a otro de por medio, vivimos en diferentes lugares. Y la familia de fe está ahí cerca. Está ahí cerca. El apóstol Pablo en el capítulo 2 de Efesios, por eso le dije que los primeros 3 capítulos del libro de Efesios es lo que Dios ha hecho por nosotros, por el cristiano. Y después del capítulo 4 es lo que Dios espera de un cristiano. Y Pablo, hablándole a la iglesia de Éfeso de la reconciliación que Cristo llevó en la cruz del Calvario, le dice allí
en el versículo 19 del capítulo 2 a esta iglesia: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hablando con esta iglesia donde habían problemas étnicos, porque habían tirantes entre los judíos y los griegos. ¿Y qué es lo que le dice Pablo? Ahora ya no hay ni judío ni griego. ¿Por qué? Porque Cristo derribó la pared, el velo que había, la separación. Ahora ya no hay nada. Ahora todos somos, ¿qué? En Cristo, uno. Uno. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Y este es lo que debería ser. Esto es lo que debería ser, mis hermanos. Somos una familia de discípulos. Somos una familia de discípulos. Una familia que tiene un solo maestro. Y ese maestro se llama el Señor Jesucristo. No importa lo que yo enseñe aquí. Voy a comenzar conmigo. No importa lo que yo enseñe aquí. No importa lo que enseñe ningún maestro de escuela dominical. No importa lo que se enseñe por ninguna casa o por ningún otro sitio o en la internet. Porque también la consultamos mucho. No importa. Si no va a tono con la enseñanza del Señor Jesucristo en su palabra, usted tiene que escoger a quién creer. Porque la fe de Cristo tiene un solo maestro, y ese maestro es el Señor Jesucristo. Y todos nosotros, todos los que Dios nos ha dado un privilegio de poder enseñar, de poder hacer alguna diferencia en la vida de alguien, tenemos que regirnos por su enseñanza. Tenemos que ir por debajo de Él, que es lo que Él ha comunicado, y sujetarnos a la enseñanza que está plasmada aquí en su palabra ya. Ahí es que tenemos que nosotros. Por eso es que tenemos un solo maestro, y ese maestro se llama el Señor Jesucristo, hermano. Todos los demás nos tenemos que regir por Él. Eso dice la palabra ahí. Somos una familia de discípulos que está en crecimiento. Y los crecimientos traen retos. Traen retos. Si no, todos nosotros que tenemos la experiencia de padres, sabemos cómo es el reto del crecimiento de los hijos. Cuando son pequeños, son retos pequeños. Pero a medida que van avanzando, los retos son más grandes, hermano. Y nosotros ahora que estamos con unas edades, en el caso mío particular, de teenagers, otros que se creen teenagers ya también, y otros que están allí, que miran a los teenagers y no se quieren quedar atrás. Es un reto tremendo, hermano. Es un reto porque antes los retos eran más fáciles de manejar. Pero ahora los retos como que se han puesto más grandes. No solamente físicos, sino también con lo que te salen. Y la vida cristiana es parecido, hermano. Somos una familia de discípulos del Señor Jesucristo que a medida que la iglesia crece va a haber más retos. Va a haber más retos. No necesariamente son malos. No necesariamente son malos. Pero ahí es donde Pablo pide que la unidad y la colaboración del cuerpo, porque la mano no funciona sola. La mano tiene dedos. El cerebro registra las ondas de las palabras que usted y yo hablamos por este oído para que los ojos observen lo que estamos haciendo, lo que estamos hablando, o cuando usted va a desempeñar un trabajo. Y los pies nos guían. Hay una relación entre el cuerpo y no hay nada más excelente que pudiera escoger el Señor por medio del apóstol Pablo que para ilustrar la unidad y la necesidad que tenemos unos de los otros, que es el funcionamiento del cuerpo humano. Por eso es que lo escogió el Señor. Somos una familia de discípulos que está en crecimiento. Crecimiento personal. Nosotros como personas estamos creciendo. Eso tiene sus retos. Y también como congregación estamos creciendo. Y eso también tiene sus retos. Y de ahí el llamado a la unidad. Somos una familia étnicamente muy diversa. Muy diversa, porque tenemos representaciones de muchos países, con muchas culturalmente hablando, es diferente, con un background de iglesias o congregaciones en nuestros países diferentes,
con estilos de adoración diferentes, con estilos de discipulado diferentes. Todo eso trae un reto enorme para la iglesia en América cuando nosotros nos reunimos, tratar de buscar un happy medium, como dicen, un balance. Ese balance solamente se encuentra en el Señor Jesucristo, en la obediencia de llevar nuestros pensamientos cautivos a su voluntad. De que podamos nosotros entender para la razón por lo cual Él nos ha llamado a este lugar, que es para adorarlo a Él en primer lugar y para servirlo a Él. Eso, cuando nosotros entendemos esto, hermano, realmente hemos ganado un gran terreno, porque somos una familia étnicamente muy diversa, pero unida en propósito. Unida en propósito. Somos una familia en comunidad. Déjame decirle algo sobre este punto. Cuando hablamos de la familia de discípulos en comunidad, lo primero que nos viene a nosotros a la mente, porque pues muchos de ustedes llevan años en el Evangelio y han estudiado el cristianismo y han estado expuestos a exposiciones bíblicas, estudios bíblicos en diferentes iglesias. Cuando nosotros hablamos de que somos una familia en comunidad, lo primero que registra tu mente y mi mente, o una de las primeras cosas, es el libro de los Hechos. ¿Sí o no? Es el libro de los Hechos, es lo primero que nos viene a la mente. ¿Por qué? Porque ahí comienza la iglesia neotestamentaria y de ahí comienza el Señor a tratar con la iglesia, ¿verdad? Comienza a formarla, a darle estructura. Y la iglesia naciente comienza a poblar el mundo de acuerdo a lo que el propósito de Dios. Por lo tanto, muchas veces en nuestro tiempo se habla mucho acerca de que la iglesia de hoy debería de retomar la senda antigua, debería de ir a aquellos principios. Y cuando se habla de eso, se está citando o se tiene en mente en alguna parte el libro de los Hechos, específicamente el capítulo 2, desde el sermón de Pedro y por ahí para adelante casi hasta el capítulo 8, donde viene la persecución del cristianismo en Jerusalén y de ahí se esparce la iglesia no solamente por todo Israel, pero sino también hasta el Asia, se sale fuera de allí. Ahora, déjame decirle a usted algo, hermano. La iglesia en aquellos lugares vivía como usted y yo vivimos hoy, en sus casas. La iglesia vivía en sus casas y aún más cuando fueron perseguidos y esparcidos por todo Israel y por Asia, llegando hasta Roma y muchos otros lugares, la iglesia vivía en sus casas. Se juntaban para adorar a Dios, se juntaban donde se los permitieran. En primer lugar, buscaban la sinagoga, que surgió como un efecto de tener un lugar donde reunirse, ¿verdad? Donde reunirse fuera de Jerusalén. Y surgieron las sinagogas. Cuando los expulsaron de la sinagoga, como le pasó a Pablo y le pasó a muchos de ellos que no lo dejaron exponer el mensaje de Jesucristo en estos lugares y fueron perseguidos y expulsados de ellos, se reunían por las casas. Se reunían en el río. Se reunían por las plazas. Se reunían por donde quiera, pero tenían una vida donde ellos vivían en sus casas y salían allí a reunirse y a adorar al Señor. Así que cuando se habla de que somos una familia en comunidad, ¿de qué se está hablando, hermano? ¿De qué se está hablando? Porque es importante que se especifique esto, porque si no, sería realmente la iglesia un comunismo organizado. Donde se pretende tener lo mismo para todos y una dependencia total del gobierno, una dependencia y un bien común para todos. En mi país trataron de hacer algo parecido con una implementación de cooperativas, donde las personas vivían en un sector aparte, en una cooperativa que le llamaban familias, y de allí ellos mismos producían sus alimentos, etcétera, etcétera.
Y allí se autoabastecían y el gobierno estaba en control de aquello. ¿Es eso la comunidad de fe? Yo creo que no. Yo creo que no. De hecho, comunidades de fe que se han aislado de la sociedad se han convertido en sectas. Y están en muchos lugares por ahí, en sectas, abusando de las familias, emocionalmente sometidos. Yo creo que cuando se habla de comunidad de fe, se habla de esto, de la iglesia del Nuevo Testamento. Se habla de que somos una comunidad de fe que vive en diferentes lugares de este condado y que puede hacer un impacto en la vida de las personas para siempre donde usted vive y donde yo vivo. Es lo que yo entiendo. Somos una familia de fe, hermano, que crece y se edifica mutuamente. Somos una familia de fe que se debe preocupar unos por los otros. Somos una familia de fe que hace cosas juntas con el propósito del compañerismo y para avanzar el reino de Dios y no para otras cosas. Somos una familia de fe para eso. Somos una comunidad de fe para eso, pero no para otras cosas. La fe en Cristo Jesús nos ha integrado a una familia muy grande e influyente. Y el tercer aspecto que les quiero comentar en esta mañana, de fe, familia, por siempre, deberíamos de enfatizarlo un poquito más. Porque el creyente siempre está en misión. El creyente por lo menos debe estar siempre en misión. Nuestra misión no solamente es aquí el domingo. Nuestra misión no es solamente un programa especial. Nuestra misión es de todos los días. Cada vez que Dios te permite abrir los ojos y levantarte de la cama, usted está en misión. Usted y yo estamos en misión. Una misión que no se acaba hasta que estemos en su presencia. Estamos en misión todo el tiempo, hermano. Dios nos reconcilia consigo mismo por medio de Jesucristo cuando creemos en Él y nos arrepentimos. De ahí comienza un proceso de edificación, de crecimiento, de madurez en la vida cristiana integral. Y digo integral porque no se limita a cuando Dios te salva por la fe en el Señor Jesucristo, no se limita a lo espiritual, sino que comienza un proceso de transformación en tu vida, que comienza así como la metamorfosis de adentro hacia afuera, pero que por supuesto lo de afuera va a dar evidencia de lo que ha pasado adentro, por supuesto. No puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera. Por eso dice el apóstol Pablo en los versículos 11 del mismo capítulo 4. Dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuál fue el propósito de Dios constituir esto, de hacer esto? Lo dice el versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos. O sea, la idea es que los santos puedan crecer. La idea es que los santos, usted y yo, podamos crecer, edificarnos mutuamente. Y sigue diciendo el versículo aquí, el versículo 12, para la obra del ministerio. La idea de que Dios levantó maestros, profetas, apóstoles, plantaciones de iglesia, todo esto es para que usted y yo crezcamos no solamente en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, sino para la obra del ministerio, para hacer el ministerio de Dios. Dios pudo haber escogido los ángeles para que le predicaran al mundo entero, pero no lo escogió a ellos. Lo escogió a usted y a mí. Y nos llamó a usted y a mí para hacer esa obra en el ministerio. Eso está exhortando el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso y a nosotros. Dice, para la obra del ministerio, para la edificación de su cuerpo, nosotros. Mire lo que sigue diciendo el versículo 13. ¿Hasta cuándo?
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que lleguemos ahí, necesitamos estar creciendo. Hasta que lleguemos ahí necesitamos estar edificándonos. Hasta que lleguemos ahí necesitamos estar invirtiendo en tu vida espiritual y en mi vida espiritual. Hasta que lleguemos ahí necesitamos estar haciendo la misión que Él nos ha mandado hacer. Hasta que lleguemos ahí, hermano. Yo creo que cuando la iglesia neotestamentaria entiende este concepto, hermano, es imparable. Si de verdad lo entiende y lo hace suyo. Si lo oye, lo escucha, lo procesa y dice, qué bueno, excelente, wow. Pero no lo hace suyo, ahí quedó. Ahí quedó. Un mensaje más. No pasa nada más de ahí para allá. Pero cuando la iglesia entiende que usted tiene una misión que tendrá un impacto en la vida de otros para siempre, honestamente las cosas cambiarán. Cambiarán radicalmente, mis queridos hermanos. Dios nos llama y nos equipa para servir en su obra. Y eso es un enorme privilegio, hermano. Eso es un enorme privilegio. Este llamamiento y equipamiento es para que hagamos algo con Él. Que nos esforcemos, que seamos más diligentes en nuestra vida espiritual, personal. Que perseveremos en ello. ¿Hasta cuándo? Como dije en el versículo 13. Hasta que lleguemos a la unidad de fe. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Es la otra pregunta. ¿Cómo usted y yo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a llegar hasta esa unidad de la fe? También Pablo responde a eso. En los versículos 15 y 16 dice, sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esa unidad de la fe, siguiendo la verdad en amor. Crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por toda la coyuntura, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Se ayuda mutuamente. Yo doy gracias a Dios porque aquí esta congregación, honestamente, los hermanos se ayudan como debería ser. Y a lo mejor una parte de la congregación dice, pero yo no sé quiénes son esos que se ayudan. Los que se ayudan saben quiénes son. Y no hay necesidad de estar publicándolo allí. Se ayudan. La iglesia se ayuda. Hay grupos afines, yo sé. Hay grupos afines, en todas las iglesias los hay. Por afinidad de país, de cultura, de idioma, de química. Hay grupos afines. Y eso no lo vamos a poder evitar nunca. Siempre y cuando Cristo sea el eje central de nuestro movimiento. Y la iglesia se ayuda. Y yo doy gracias a Dios por ello. Y doy gracias a Dios por tu vida y por otros que no están aquí en esta mañana. Porque han entendido esto, mis queridos hermanos. No solamente la iglesia se ayuda entre nosotros que estamos aquí, que es el mandato que nos ha dicho el Señor Jesucristo, primero proveer para los de la casa de Dios, pero la iglesia también, hermano, tiene una misión que impactará a las personas, no solamente dentro de la iglesia, sino de afuera. Y yo doy gracias a Dios porque estando todavía nosotros aquí, en este lugar, y estando ellos en Venezuela, por citar un ejemplo, la iglesia ya estaba impactando la vida de Daniel y Rosy y de su familia. Y no los conocíamos. Y ya la iglesia estaba haciendo un impacto. ¿Por qué? Porque la misión de la iglesia no se limita dentro de la iglesia. La misión de la iglesia, la verdadera misión de la iglesia, está de aquí para afuera. De estas paredes hacia afuera. Tenemos una misión que impactará la vida de las personas para siempre, hermano. Miren lo que dice la gran comisión, que algunos han llamado intencionalmente la gran omisión, pero yo no quiero ser pesimista. No quiero decir que es la gran omisión, porque yo sí creo que hay gente trabajando para el Señor.
Yo sí creo que hay personas proclamando al Señor Jesucristo de muchas diferentes maneras. Que quizás no se hace con el volumen y con todos los medios que tenemos hoy, los recursos que tenemos, es posible. Pero yo sí creo que hay personas proclamando al Señor. Pero Mateo 28, 19 y 20 dice, id, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La misión, hermano, está dada para ti y para mí. No es la misión de College Road en español, de College Road en inglés, de las iglesias en Marion County. Es la misión de todo creyente, hermano. Llámese como se llame y esté donde esté. Id y haced discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, esta es la misión de la instrucción del maestro que debemos seguir. Esta es la instrucción del maestro que debemos seguir. Esta es en parte una de las funciones de la comunidad de fe donde pertenecemos. Esta función no solamente está limitada al pastor de ir a ser discípulo. Esta función no solamente está limitada a los líderes, de los maestros de escuela dominical. No, esta misión es para todos nosotros. Id y haced discípulos, hermanos. Esto es vivir en la fe y ser obedientes al mandato. Déjame terminar con esta meditación, hermano, que tengo para usted hoy. Somos una familia que Dios ha llamado por medio de la fe en Jesucristo a este lugar específicamente, con una misión que impactará la vida de muchos para siempre. Esa es mi oración, que así sea. Es mi oración que así sea. Que tu vida pueda impactar la vida de tus vecinos que te conocen. Que tu vida y mi vida pueda impactar la vida de nuestra familia inmediata y mucho más allá. Que tu vida y mi vida pueda impactar a los compañeros de trabajo que tenemos. Que tu vida y mi vida pueda marcar una diferencia en ellos. Aportar por lo menos un granito de arena. Un granito de arena solamente. Si nosotros hacemos eso, estaremos cumpliendo con la misión, estaremos invirtiendo en la eternidad de estas personas. A lo mejor no van a aceptar al Señor Jesucristo con usted cuando usted se lo presente. Yo no lo sé. Gloria a Dios si lo hace. Pero usted hizo lo que le correspondía hacer, sembrar. Usted hizo lo que la instrucción le dijo, id y hacer discípulos. Discípulos no solamente se hacen sentándose y abriendo la Biblia en una mesa y estudiándola. Eso es una de las maneras. Pero otra de las maneras que es sumamente efectiva es viviendo lo que esta palabra dice, siendo un libro abierto para ellos. Y usted está discipulando. Usted está discipulando cuando le da a Dios la oportunidad de mostrar verdaderamente el amor de Cristo, la gracia, el perdón en estos lugares. La pregunta de hoy entonces, mis queridos hermanos, para cerrar, es, ¿soy parte de esa familia? ¿Soy parte de la familia de Dios? Si es sí, gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por ello, porque esto significa que usted en algún momento de su vida dio ese paso de fe y recibió al Señor Jesucristo, arrepintiéndose de sus pecados, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que Dios te integró a su familia, te lavó, te perdonó y todo esto que sucede en esto. Así que gloria a Dios por ello, si es así. Si es, yo no sé, yo no lo he hecho, entonces yo te exhorto y te animo hoy en el nombre de Jesús que te integres a la familia de Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Pero si la respuesta fue sí, la segunda pregunta entonces es para nosotros los que ya dijimos que sí. ¿Qué impacto está teniendo en la vida de aquellos a tu alrededor? ¿Qué impacto estás teniendo?
Recuerda que desde que te levantas y yo me levanto, estamos en misión. ¿Qué impacto estás teniendo en tus hijos? No me tiene que responder, solamente estoy haciendo esta pregunta para que una retrospección de que usted analice esto. ¿Qué impacto estás teniendo en tu esposa o tu esposo? ¿Qué impacto estás teniendo en tu familia, tus hermanos, tu mamá, tu papá? ¿Qué impacto estás teniendo con aquellos que te conocen? Voy ahora a una buena, en las redes sociales. ¿Qué impacto? ¿Sabía usted que una de las cosas que hacen hoy cuando un pastor aplica a cierto lugar es que enseguida, antes de ir a chequear con las referencias que pone en el resumen, van a chequearlo en las redes sociales? No importa que sea el pastor, de pastor o de música o de los niños o líder de acá o lo que sea, van a chequearlo a las redes sociales antes de chequear con la gente. ¿Por qué? Porque la gente, si pusiste a alguien que te conoce y es tu pana, tu amigo, no muchachos, ese fenómeno es buenísimo. Es sumamente una cosa extraordinaria, pero las redes sociales están allí. Lo que comentas, cómo viertes tu imagen, habla de qué. ¿Qué impacto estás teniendo en la vida de aquellos a tu alrededor? Fe. ¿Tenemos fe? Sí, la fe en Jesucristo nos ha unido. Familia, sí, somos familia. Somos una familia de discípulos que nos reunimos aquí. Por siempre, aquí no estaremos por siempre. Algunos de ustedes se van a mudar, trasladarán a otro estado, cosas pasan en la vida, o Dios nos llama a su presencia, ¿sí o no? O sea, aquí no vamos a estar por siempre. Pero la misión que Dios nos ha encomendado va a seguir hasta la eternidad. Ahí es donde se tendrán coronas y galardones delante de sus pies. Yo creo que es algo, honestamente, yo te exhorto, iglesia, que medites en ello luego en la semana. Que pienses en esto. Yo no estoy hablando de un cristianismo perfecto. Para nada, ninguno lo tenemos. Yo no estoy hablando de estar metido en la iglesia 24/7. No estoy hablando de eso. Nosotros no tenemos actividades 24/7 aquí. Entendemos cuando hacemos el calendario que tiene que haber espacio para la familia. O sea, que usted lo sabe. Yo estoy hablando de tu vida natural cristiana. De la vida natural de un cristiano. Así que vamos a orar para terminar, porque ya son las 12 y hay actividad ahora. Y mientras oremos, piensa en esto, hermano. Y si usted todavía no pertenece a la familia de Cristo, yo te exhorto hoy en el nombre de Jesús. ¿Qué te detiene? ¿Qué te detiene? Vamos a orar.